El Colegio de Contadores Privados de Costa Rica le da la bienvenida a este su espacio, La Voz del Contador Privado, un programa de interés contable realizado especialmente para nuestros colegiados. Enriquezca su conocimiento profesional de la mano de nuestros especialistas. Quédese con nosotros que pronto daremos inicio. La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas tiene entre sus principales componentes reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta. En este espacio de La Voz del Contador Privado nos acompaña el señor Germán Morales de la firma Grant Thornton para conversar sobre las principales modificaciones de esta ley. Este espacio es gracias a nuestros patrocinadores de Tecapro, GTI y Cyberfull. Quédese con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Voz del Contador. El día de hoy tenemos el tema el ABC del impuesto sobre la renta con la entrada en vigencia de la Ley 9635. Agradecemos de antemano a nuestros patrocinadores GTI, Cyberfull y Tecapro por permitirnos el espacio. El día de hoy tenemos al señor don Germán Morales de la firma de consultores Grant Thornton para abarcar este tema tan importante. Darle la bienvenida a don Germán. Gracias. Muchas gracias una vez más por acompañarnos. Así como tuvimos el primer programa, ¿verdad? Que fue el ABC del IVA, ¿verdad? Y revisamos un poquito el reglamento y todos los transitorios. El día de hoy, con su presencia en este programa, lo que queremos es que usted nos ayude una vez más, pero a aclarar los temas de las modificaciones que se hicieron, ¿verdad? A lo que es la ley 7092. Y todos los aspectos importantes, ¿verdad?, que podamos rescatar de ese reglamento a esta ley. Entonces, si nos puede hacer una introducción a nivel general, ¿verdad?, de lo que fueron todas estas modificaciones. Sí, la ley 9635 modifica la ley de renta 7092. Eso es importante porque entonces la ley sigue vigente. Lo que hizo fue eliminar unos artículos e incorporar artículos nuevos. Esto es muy importante que lo tenga presente el contador, porque hay cosas que siguen haciéndose exactamente igual como lo hacíamos, hay cosas que son totalmente nuevas. Lo importante de la ley 7092 es que sigue siendo vigente todo el tema de cómo declaran las empresas del régimen normal. Vamos a ver, vamos a hablar de una empresa del régimen normal, aquellas empresas que tienen transacciones o que tienen activos puestos en operación, es decir, aquella empresa que tiene una actividad comercial que importa, por ejemplo, tela o que importa ropa, tiene su local, tiene empleados y vende ropa. Es una empresa del giro normal. O una industria, una empresa que tiene una fábrica de papas tostadas y que compra el producto, la materia prima, la papa, tiene su maquinaria donde la procesa y tiene su bolsita donde la empaca y la vende. Este tipo de empresas se llama empresas que tienen activos puestos en explotación. Estas empresas van a seguir tributando exactamente igual en el mismo régimen que tenía. Solo que ahora lo vamos a llamar del título 1 de la ley de renta. ¿Por qué? Porque va a haber otro capítulo y va a haber otros capítulos. Entonces, hoy la diferencia que tenemos con la ley de renta es que nos abrió a tener un solo régimen, a tener varios regímenes en la forma en que yo voy a declarar de acuerdo a la actividad que tenga. Estas empresas que se van a llamar activos puestos en explotación del título 1 van a terminar el periodo fiscal exactamente igual como lo empezaron. Y van a terminar simplemente aplicando la misma tarifa que tenían desde el inicio del periodo en octubre 18. Entonces, vea qué importante para el contador. Estas empresas no tienen cambio en julio, siguen exactamente igual. Desde que empezaron el 1 de octubre, siguen todos los 12 meses hasta el 30 de septiembre,
hacen el cierre en septiembre y declaran hasta el 15 de diciembre y pagan el impuesto respectivo. ¿Qué es lo que le va a pasar a esas empresas únicamente? ¿Qué es el cambio que van a tener? La tarifa. Va a haber una tarifa genérica que ya existe desde el 1 de octubre, el 30%, y unas tarifas nuevas para las empresas que están en el régimen de menos de 106 millones de colones en el año. Que estos van a tener un tracto diferente. Antes teníamos empresas menores a 106 millones de colones, teníamos que pagar una tasa de 10, las que tenían hasta 54 millones y 20 hasta 106. Ahora nos metieron un nivel de tractos diferente. Por ejemplo, tenemos las que están desde 0 hasta 5 millones, van a pagar solamente un 5. De 0 a 5 millones de utilidad, un 5. De 5 millones a 7.500, un 10. De 7.500 a 10 van a pagar un 15. Y de 10 millones en adelante de utilidad van a pagar un 20. Entonces vea que va a haber un grupo de empresas pequeñas que tienen ingresos totales menores a 106 millones de colones que va a cambiar la tarifa únicamente con la que van a liquidar. Pero siempre va a ser con base a los ingresos totales, los costos y los gastos. Entonces este régimen de empresas prácticamente no le cambió nada. Siguen pagando exactamente igual. Repito, ¿cuáles son estas empresas? Las que tienen activos puestos en explotación, o sea, aquellas empresas que tienen un giro, que tienen empleados, que tienen un proceso industrial, que tienen un proceso de comercialización, que ejercen una actividad mercantil. Aquí puede ser comercio, puede ser industria, puede ser servicios, todas están incorporadas ahí. Y la ley de renta lo que sale al capítulo nuevo, que es el 11, que es realmente el capítulo novedoso que tiene que ver con el de rentas de capital. Que ese es el capítulo nuevo, que es el que nos genera los grandes cambios, la gran reforma de renta está en este capítulo 11. Antes de citarle que la ley de renta sí trae unas tarifas nuevas para las rentas del salario. En las rentas del salario, a los trabajadores dependientes, yo tengo que hacer retenciones diferentes, les aumentaron 2 tractos. Recordemos que del 1 de julio en adelante, los trabajadores que ganan menos de 817.000 no pagan impuesto de renta sobre el salario. De 817 a 1.200.000 pagan un 10%. Y de 1.200.000 a 2.103.000 pagan el 15%. ¿Qué es lo novedoso? Que hay 2 tractos más. Los que ganan de 2.103.000 hasta 4.205.000 pagan un 20%. Y más de 4.205.000 pagan un 25%. Estos 2 tractos son nuevos. Esto significa que entonces los empleados de mi planilla, yo como patrono, que les voy a pagar ahora el 15 de julio, ya les pagué un adelanto, pero el 30 les pago en la planilla completa, tengo que liquidar ya con esta tabla. Porque esta tabla empezó a regir el 1 de julio, es para todos los trabajadores asalariados dependientes. Si lo puede ver, el cambio está en los que ganan más de 2.103.000. Aquel trabajador que gana menos de 2.103.000 no le cambia. Quedó igual. Quedó exactamente igual. Bien, don Germán, ¿cómo declaran cada uno de los tipos de empresa? Y también si nos puede comentar las tarifas que tienen las personas físicas con actividad lucrativa. Sí, este régimen no cambió. Personas físicas con actividad lucrativa quedó exactamente igual, tiene las mismas tarifas. Aquí hay un tema que es importante. La forma en que nos cambiaron la ley, que es a mediado del periodo fiscal, que fue el 30 de junio para iniciar el 1 de julio, ya tenemos experiencia porque la ley actual, la 7092, cuando inició en abril de 1988, la Sala Cuarta había dicho que tributación tiene que respetar derechos adquiridos. Entonces esto significa que aquellas empresas que nacemos con un régimen el 1 de octubre, lo mantenemos hasta que termine el periodo fiscal. Eso es lo que les estoy diciendo. Por lo tanto, dicho en tico, no me cambian el caballo a mitad del río. Yo termino de cruzar el río con la misma ley que inicié el 1 de octubre, por eso es que estos siguen pagando exactamente igual. Lo único novedoso está en este régimen nuevo de las rentas del capital. En las rentas de capital nacen 3 canastas, cada una tributa diferente, y esto es lo novedoso y eso es lo que el contador tiene que entenderlo porque no es para todos los contribuyentes, es para algunos en particular. La primera canasta de rentas de capital está las rentas del capital inmobiliario, entendiendo inmobiliario, alquileres, de cualquier forma que yo disfrute o goce de un arrendamiento, de un alquiler de un inmueble. En este sentido, ¿qué estamos hablando? Que si yo tengo un local comercial en un mall, que yo tengo un local comercial en la avenida central y yo lo alquilo y tengo ese ingreso por alquiler, a mí me va a tocar esta canasta, diferente a como lo he venido haciendo.
Esta canasta tiene una forma de liquidarla totalmente diferente a como lo hemos hecho. Ve qué interesante, el legislador dijo, de los ingresos que usted tiene de 1,000, yo le doy gastos deducibles del 15%, 150, y usted solamente calcula el impuesto sobre 850, que es la renta neta. Y la tasa que me va a pagar es de un 15%. Entonces, a este sí le varió la forma de declarar, porque este es un régimen nuevo solamente para ingresos inmobiliarios. La ley prevé que tiene que ser exclusivamente inmobiliario, o sea, yo no puedo tener otro ingreso, solamente debe ser el ingreso de alquileres. Esto es muy importante porque entonces, en la misma empresa que tengo una fábrica de papas tostadas, en la misma empresa que tengo la venta de ropa, tengo ingresos por alquileres, mi régimen se queda en el título 1, es decir, pago con ingresos y gastos totales y pago el impuesto de renta del 30% o las tasas que ya les dije. Entonces, vea qué interesante, yo tengo que diferenciar cuál es la actividad que yo tengo para ver en qué canasta voy a caer. Repito, si soy alquileres exclusivo, la canasta de rentas inmobiliarias. Pero si el alquiler lo percibo con otra empresa que vende papas tostadas o que vende ropa, me voy al régimen ordinario del 30%. Sí, como una actividad tal vez adicional. Digamos, a mi actividad principal, sí, por decirlo de alguna manera. Eso la ley lo llama, técnicamente se llama afectación por integración. En sentido genérico, llamémoslo, contaminó la actividad. Ya la actividad inmobiliaria ya no es inmobiliaria, sino que es una actividad compleja, entonces se queda en un régimen diferente. Este régimen que paga el 15% del 85% de las rentas inmobiliarias, se ha dicho en el mercado que es la tarifa de 12.7. No nos confundamos, aclaremos bien qué estamos hablando. Cuando yo digo que tengo un ingreso de alquiler de 1,000 y Hacienda me da un gasto de 15, a mí me queda una renta neta de 850. 850 por el 15 me da 127,500. Si yo divido 127,500 entre 1,000, me da la tasa de 12.7. Entonces, cuando la gente está diciendo en la calle el régimen del 12.7, está diciendo algo que no es la tasa, está diciendo algo que es la tasa efectiva que yo pago sobre los ingresos. No nos confundamos. Estamos en el régimen de las rentas inmobiliarias y es a un total de ingresos le doy gastos de 15 y pago una tarifa de 15. Bien. Entonces ahí tenemos que entender bien de qué estamos hablando. La gente ha hablado en la calle igual de 12.5, 12.7 que me parece que confunde. Bien. Y don Germán, este régimen que son las rentas de capital inmobiliario, ¿verdad? Porque tenemos que diferenciar, tenemos rentas de capital inmobiliario, ¿verdad? Vamos con el mobiliario. Este régimen, efectivamente, tenemos una nueva declaración para hacer toda la presentación, digamos, liquidación y pago de este tipo de impuesto, ¿verdad? El que usted mencionaba que es únicamente inmobiliario por alquiler. Exactamente. Es una declaración nueva, se llama la D125, es una declaración nueva que Hacienda ya la hizo y ya está en la página de Hacienda, ya se pueden hacer pruebas. Yo creo que no es definitiva, tiene algunos errores todavía, creo que tienen que hacerle ajustes, pero es una declaración nueva. Ya te hablo de las declaraciones, voy a hablar del régimen inmobiliario para después hablar de las declaraciones. Okay, muy bien. El régimen inmobiliario es el que está compuesto por 3 tipos de ingresos: dividendos, intereses y alquiler o royalty sobre marcas. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar ahí? Aquellas empresas que tienen ingresos por intereses, que tienen un certificado en un banco. Esas empresas siguen, este ingreso lo siguen tratando exactamente igual como lo han venido haciendo. No cambia la ley nada. Aquí lo único que está cambiando es que a ese ingreso por interés de un certificado a plazo, el banco, el pagador, donde yo tengo la inversión, me va a retener un interés más alto. Lo que era 5 pasa a 8 y lo que era 8 pasa a 15. Ese es el único cambio que está pasando. Pero ese ingreso en mi empresa va a ser siempre un ingreso no gravable. ¿Por qué no gravable? Porque el interés ya me retuvieron el 15%. Entonces, si yo soy un contador que tengo una empresa que tiene un certificado en el banco de 1.000.000 de colones y recibe un interés del 10%, 100.000 colones, esos 100 no son renta gravable, porque ya pagaron impuesto. Pero el contador sabe que lo que le estoy diciendo, eso lo está haciendo hoy ya. Lo que quiero decir al contador es que eso no cambia, se mantiene exactamente igual.
No hay que volver a pagar un impuesto sobre algo que ya estuvo sujeto a una retención de renta. Ni se globaliza, que es lo que se ha dicho en la calle. No hay globalización de ese ingreso. Ese ingreso se mantiene exactamente igual. Es un ingreso no gravable. Dividendos. Los dividendos es cuando yo tengo inversiones en acciones. Yo soy dueño de una empresa, ya sea una pública, que hay 7, 8 en Costa Rica, yo tengo acciones de una subsidiaria. Los dividendos que esa subsidiaria me pague a mí, igual que hoy, el pagador me retiene, o son ingresos no gravables simplemente. ¿Qué hago yo como contador hoy? Es un ingreso no gravable. Lo hago hoy y lo hago con la nueva ley. No me cambia. Sigue exactamente igual. Se llama renta mobiliaria, que solo se paga el impuesto a nivel del pagador. Entonces, otro tema que no cambia el contador y que no tiene que hacer ningún ajuste en la contabilidad. El otro tema que sí cambia es cuando yo tengo alquileres de marcas, una franquicia, un royalty. Esas empresas que se dedican a dar alquileres de marcas sí están ahora en un régimen nuevo, que es el régimen de la tarifa de 15. Aquí yo creo que hay un lunar que la ley lo tiene malo. No me dejó derecho a gastos. Es un error que está ahí en el legislador y es un error en el reglamento que Hacienda lo mantiene. Debería de ser, si yo tengo ingresos por alquiler de marca, debería de ser 1.000 de ingresos, gastos de 15, 850 renta neta y pagar una tasa de 15 sobre eso. El error está que no me dejaron esos gastos de 15, entonces yo voy a pagar una tasa de 15 sobre 1.000. Quiere decir que la tasa efectiva de renta es de 15. Yo creo que aquí más adelante Hacienda va a tener que hacer la modificación, pero hoy seguro paguemos el 15% del total de ingresos por alquiler de marca. Y también esta otra declaración es mensual. Entonces, regreso a hacer un resumen de las rentas mobiliarias. Son 3. Intereses siguen exactamente igual. Dividendos siguen exactamente igual. Y alquiler de marca cambia. Es un régimen parecido al de los alquileres. Entonces, ahí es donde tenemos que pensar que yo como contador tengo que determinar cuál es la actividad que yo realizo. Me queda la última canasta, que es la canasta de las ganancias de capital. Las ganancias de capital históricamente en Costa Rica estaban no sujetas. El artículo 6 de la Ley de Renta 7092, que fue derogado parcialmente, decía que solo es agravable cuando había habitualidad. Ya el cuento de la habitualidad se nos acaba, los ticos. Ya se nos acabó la habitualidad. Ya no hay forma, y ahora todo está grabado. Todo. Vender un lapicero, vender un terreno, vender una acción, vender un vehículo va a estar grabado siempre. Ya todo se considera un giro de negocio y por lo tanto grabado. Lo que pasa es que nos lo grabaron con el 15% de la ganancia neta. Vea qué bien cómo lo está redactando el legislador. Yo tengo un terreno que tengo registrado en 1.000.000 de colones. Lo vendo en 1.5 millones, pago el 15% de 500.000 colones. Entonces ahí viene claramente donde la ley ya regula esas ganancias de capital y cuál es la tarifa que se paga. Ahorita regreso por este régimen de ganancias de capital porque tiene varias cosas, pero quiero concluir. Tenemos entonces la canasta del título 1, que es la tradicional, que no cambia. La tienda que está vendiendo ropa o la industria de papas tostadas, que se mantiene exactamente igual, termina septiembre. Tengo los 3 nuevos regímenes. Alquileres inmobiliarios, pago el 15 del 85. Mobiliario, que queda intereses igual, dividendos igual y rentas de marcas al 15% del ingreso total. Y ganancias de capital, pago el 15% de la ganancia neta. Eso sería todo lo que tiene la ley. Vamos a ver detalles ahora de algunos de ellos porque es un poquito diferente, sobre todo de los nuevos. En el tema de las ganancias por alquileres, hay que entender que esos alquileres son cuando yo no tengo nada que hacer. La ley le llama rentas pasivas. Vamos a ver, el ejemplo es, yo tengo un local, yo soy el dueño de un local en un mall. Yo no hago más que tener el local. Por lo tanto, mi ingreso es por ser propietario del local. Por eso es que está en este régimen, se llama renta pasiva, pero está en el 15 del 85. Quiero diferenciar esto del régimen tradicional de la industria de papas o la tienda, porque ella tiene que tener una explotación, tiene que tener activos, tiene que tener procesos. Ve que si yo soy dueño del local, mi única actividad es tener el local. Entonces ahí hay una diferencia, por qué la tengo que clasificar aquí y por qué no la tengo que clasificar allá. Si yo tengo alquiler de marcas es exactamente igual.
Es un contrato de alquiler de marca, es un royalty que yo estoy pagando, que me pagan a mí, yo lo tengo como ingreso. Hay claridad total. Entonces ahora tenemos ya claridad de cuáles son los regímenes que existen. Pero voy a confundir un poquito a la gente. Si yo tengo los ingresos por intereses o los ingresos por dividendos en cualquiera de las canastas, siempre se trata igual porque no paga, porque el pagador me retiene. Entonces, la industria de papas también tiene un certificado en el banco y también le retiene el impuesto del 15, ese ingreso no es gravable. La empresa dueña local en el mall que tiene alquileres, tiene un certificado en el banco, es exactamente igual, recibe los 100.000 colones con la retención y ya lo declara como no gravable. Entonces, ahí mantiene ese ingreso por interés, mantiene el mismo comportamiento en cualquier tipo de empresa que esté. Sí, no tiene que venir a hacer una declaración por los intereses, no, una declaración por los dividendos, una declaración por el alquiler y aparte una declaración por las utilidades, ¿verdad? Que es lo que todo el mundo dice, ahora hay que presentar un montón de declaraciones. Pero muy atinado la explicación y la aclaración que usted nos hace, porque evidentemente muchos contadores creen o piensan, ¿verdad?, que ahora tenemos que hacer, aparte de hacer la retención, hacer una declaración adicional por cada una de estas. Correcto. Y entonces nos consultan, ¿y cuál declaración? Correcto. Y se hace de manera mensual porque la retención y pago es de manera mensual, entonces cabe destacar, digamos, esa aclaración también. Correcto, y es importante también que el contador tiene que saber que mal se ha dicho al inicio de esta ley que esas rentas se globalizan. No hay tal globalización. O sea, globalizar fuera que cuando yo recibo el interés lo considero un ingreso gravable y calculo el impuesto y después me aplico el impuesto que me retuvo el banco. Eso no sucede, eso no lo dijo el legislador. Tampoco no se globaliza el impuesto al salario. Las tarifas que yo te cité al inicio, que yo las retengo como patrono, no es que usted mañana tiene que ir a hacer una declaración y restar lo que el patrono le dijo. No, no se globaliza el impuesto. El único sector que está globalizado por ley y que lo puede pedir así y que quedó claramente visto es el sector financiero. A las entidades financieras supervisadas sí les quedó que ellos todos son ingresos gravables, todos son gastos y lo que le retienen los demás es un impuesto a cuenta. Como un crédito fiscal. Sector financiero únicamente supervisado. Entonces ahí quedó un grupo muy claro. Entonces el tema de globalización no quedó para la gran mayoría de contribuyentes. Aquí es un tema claro que la gente tiene que saberlo y que no se globalizan ese tipo de cosas. En el tema de las rentas inmobiliarias, las rentas mobiliarias de los alquileres de marca, hay que entender que ahora, igual que las del título 1, la industria de papas, yo puedo vender el bien. Al vender el bien se da una ganancia de capital que me la grava en la última canasta, como les expliqué, ganancias de capital. Entonces me explico. Yo tengo una industria de papas. Yo quiero vender las instalaciones donde estoy. Cuando yo vendo eso me da una ganancia de capital. Yo tengo un local en el Mall San Pedro. Cuando lo quiero vender, estoy en el régimen inmobiliario, tengo una ganancia de capital. El contador me va a entender lo que le estoy diciendo, porque lo que está diciendo la ley es, su giro normal es vender papas. Por lo tanto, usted sobre eso tiene ingresos, tiene gastos y me paga sobre la renta neta. Su giro normal es tener alquileres. Usted le doy gastos de 15 y me paga la tasa de 15. Su giro normal es marcas, ingresos de marcas, paga el 15. Pero cuando usted vende el bien principal, lo que llamamos los contadores el activo fijo, el activo permanente, eso se llama ganancia de capital. Y eso va a la canasta que les dije al final, grabada ahora en todos los casos. Hay una diferencia, y aquí no quiero confundirlos y quiero que tengamos claridad. La industria de papas que venda sus instalaciones, la ganancia de capital va a tributar en la tarifa que esa industria está, quiere decir que es del 30%. Pero el local que tengo en el Mall San Pedro, o en cualquier mall, perdón, que me dé ingresos por alquileres, cuando yo venda local, sí va a tributar específicamente a la canasta el 15% de la utilidad neta. Ve que la ley diferencia entonces las ganancias de capital del régimen tradicional o el título 1 que pagan en ese mismo régimen y las ganancias de capital de las rentas inmobiliarias y las rentas mobiliarias. Sí tributan el 15% de la ganancia neta. Otro tema que hace importante la ley
es que para las ganancias de capital prevé que históricamente en Costa Rica nunca nos hemos cuidado por tener un valor actualizado de los bienes. Las tierras nuestras están registradas en 50.000 colones, en 100.000 colones. Las marcas, no tenemos un valor de marca, porque la marca lo que hacemos es que le pagamos al abogado el registro de la marca y vale 100 colones, 100.000 colones. Entonces no tenemos valores. El régimen ordinario que trae la ley es que yo puedo revalorar por el IPC el terreno, el edificio o la marca. Desde que la adquirí, yo puedo revalorarla con el IPC hasta el día que vaya a venderlo. De tal forma que mi ganancia neta, que yo les decía ahorita, es el precio de venta menos el costo histórico de la marca, menos el valor revaluado. Entonces, de alguna forma, el legislador me permite actualizar el valor histórico con ese parámetro que es el IPC. El IPC para que la ganancia capital sea más justa, más apropiada a la realidad, dándome un costo por, llamamos los contadores, por revaluación. Sí, evidentemente es una preocupación porque a nivel contable, ¿verdad? Los que tienen contabilidades de empresas, que tienen sus activos, que tienen sus terrenos, sus edificios, llega en un momento y cuando revisamos esos estados financieros, ¿verdad? Muchas veces pues una propiedad nunca ha sido sujeta a revaluación, exactamente. Sino que mantiene su costo histórico. Y a razón de realizar hoy una venta, ¿verdad? Si el costo está en registro de 1 millón de colones, pero realmente la propiedad vale 10, pues tendría una ganancia de 9 millones. Correcto. Y paga el 15% sobre Correcto. esos 9 millones, pues es un monto sumamente oneroso. Entonces esto viene a ayudar muchísimo para elevar el valor. Claro. Y repito, el IPC se calcula desde el día que yo adquirí la marca o el terreno y lo tengo registrado en mi contabilidad. Yo tengo derecho a venirme históricamente y revalorar aquello y traerlo. Esta es la forma ordinaria en que se van a pagar las ganancias de capital, que es el 15% de la ganancia neta con el costo revalorado. Pero el legislador, que me parece correctamente, dice, es que yo no les permitía a ustedes, yo no les grababa las ganancias de capital, y yo no les permitía a ustedes revalorar. Entonces usted aún así, aunque te dé esa revaluación, usted podría ser que tenga un costo histórico muy bajo. Entonces hay un artículo que dice que todos los bienes y valores adquiridos con anterioridad al nacimiento de la ley pagarán sobre la ganancia de capital o pagarán como impuesto de ganancia de capital el 2.25 del precio de venta. Vea que este artículo lo digo después de decir el régimen normal. Régimen normal es la ganancia de capital paga el 15 la ganancia neta. Pero va a haber una primera vez en que todos los bienes y valores que yo venda, la primera vez que venda ese bien, yo decido, pago el 15% de la ganancia neta o el 2.25 del precio de venta, el que me dé menos impuesto. Por supuesto. Entonces, evidentemente, son pocas las veces en que un legislador nos deja en impuestos opciones. Son poquísimas las veces que vemos, aquí hay opciones. Entonces yo calculo en ese terreno que me costó 1 millón y que lo voy a vender en 10, que los 9 millones por 15 es X cantidad o el 2.25 de 10 es menos y yo decido. La declaración de ganancias de capital tiene que traer esa opción. Opción A y opción B y usted escoge. De tal forma que entonces quiero agregar algo que es importante. ¿Cuáles son los bienes y derechos adquiridos con anterioridad al nacimiento de la ley? Todos. Claro. Todos, porque todos nacieron antes, excepto las compras y ventas que ya hice el 1 de julio en adelante. Entonces, ¿qué es importante? Que todos los contribuyentes tenemos la primera vez que vendamos ese bien, aplicar el plan A o el plan B. Claro. Repito una cosa, no nos confundamos. No es que el contribuyente venda una vez, es que el bien se venda. Entonces, un contribuyente, la industria de papas tostadas, tiene una industria en San José y una industria y un edificio en Alajuela. Cuando vende el edificio San José, puede aplicar el 2.25. Y cuando vende el edificio Alajuela, puede aplicar el 2.25. Porque es la primera vez de un inmueble y la primera vez de otro inmueble. De otro inmueble, exactamente. No es como contribuyente, vendí 1, 2, 3 y 4 veces. Eso es importante porque aquí tenemos que la habitualidad es por el contribuyente, no por el bien. Entonces, yo vendo acciones de mi subsidiaria. Vendí el 50% del capital, va al 2.25. Después vendo el segundo 50%, va al 2.25 también. Porque son acciones diferentes, son bienes o valores diferentes. Entonces aquí hay un escenario donde uno puede minimizar el impacto del impuesto a las ganancias de capital la primera vez que se vende.
repito y tengamos claridad, el régimen ordinario es el 15% de la ganancia neta para bienes del régimen inmobiliario y régimen inmobiliario. Para el régimen tradicional de la industria de papas y la tienda, va a tributar la ganancia de capital en el régimen que está. En su régimen, en el 30%. Voy a confundirlos más, pero quiero decirlos la globalidad porque yo sé que esto no lo hemos dicho bien los asesores en algunos lugares y han habido criterios diferentes. Hay un artículo, un inciso que está en el artículo 8 de la ley actual, la ley 7092, que dice, es un artículo redactado en gastos, esto está redactado diferente, dice que las ganancias de capital no son gravables excepto de activos tangibles depreciables. Entonces, ¿qué significa? Que si yo vendía un terreno, no tengo ganancia de capital. Pues si yo vendía un edificio, es un tangible y además se deprecia. Cumple las dos condiciones para así haber pagado impuestos antes. Entonces, ese artículo, ese inciso quedó vivo. Y nos los están sacando en la ley y nos dicen, excepto el artículo 8, inciso F. Entonces, concluyo, y creo que el legislador lo que quería era lo siguiente, y me parece que así está la interpretación correcta, con la debida sencillez lo digo, de que es así. La industria de papas, cuando venda el edificio, con el terreno incluido, va a pagar dos tarifas diferentes. Por el edificio va a pagar la misma tarifa en la que está. Si está en tarifa de 30, paga el 30, si está en tarifa de 20, 20, tarifa de 10, 10. Pero por el terreno, como no estaba grabado, le tengo que aplicar el 225 de este artículo de acá. Porque el terreno antes no estaba grabado. Entonces ahí queda ya la forma completa de cómo se pagan las ganancias de capital en Costa Rica a partir del 1 de julio. Sí, muy importante esa diferenciación porque evidentemente lo que hubiéramos hecho en algún momento es tomar la venta total pues del terreno y la edificación que hay en ese terreno. Todo por el 15. ¿Verdad? O y todo hacerlo por el 15 y el 30. Pero cabe rescatar también que este artículo de la ley 7092 no fue derogado. Exactamente. Ni modificado. Entonces, básicamente, seguimos con el mismo artículo de la 7092, pero agregamos a todos estos terrenos, ¿verdad?, que realmente nunca habían pagado una ganancia de capital, pues vamos a gravar, digámoslo así, eso que se nos escapaba o eso que no tenía impuesto, ¿verdad? Exactamente. Entonces, básicamente, creo que sí, que la naturaleza del legislador era grabemos lo que todavía no estaba grabado para ganar un poquito más. Correcto. Dentro de toda esta estructura, don Germán, también tenemos un concepto que es el concepto de prorrata, ¿verdad? Sí. La famosa prorrata en el impuesto de renta por el tema de los gastos. Entonces también si usted nos puede explicar un poquito y ahondar en el tema de esta prorrata, este término que tenemos en renta. Sí, es sencillo y solo opera para el régimen del título 1, que es la tienda o la industria de papas, que es lo siguiente. Yo los gastos que tengo, los costos, los tengo por tres razones. Voy a irme una definición más atrás. Cuando estudiamos contabilidad, el primer curso de contabilidad 1 que llevamos, corta introductorio, decía que gasto es aquel egreso que se hace con la intención de generar un ingreso. ¿Ok? Fiscalmente hay que agregar un apellido, digo yo a mis estudiantes. ¿Cuál es el apellido? Un ingreso gravable. Entonces, cuando yo tengo un gasto por alquiler, ese gasto será deducible si es el alquiler donde yo tengo la planta, donde yo tengo las oficinas. Pero si ese alquiler es alquiler de la casa de habitación, no será un gasto deducible. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que yo puedo tener gastos, por lo tanto, que no son necesarios para producir ingresos grabados. O sea, que yo de repente pague un flete para trasladar unos materiales de una ferretería a mi casa y que yo pase ese gasto en la empresa. Entonces, ¿qué fue lo que dice la ley, que dice el legislador? Cuando yo tengo gastos que se hagan indistintamente para producir ingresos grabables o ingresos no grabables, yo solo paso el gasto en la proporción de los ingresos no grabables. Entonces me explico. Este gasto del flete será no deducible, porque lo identifiqué. Es un flete y no tiene que ver nada con la actividad. Pero resulta que puede ser que yo tenga una actividad que no esté grabada con renta. Por ejemplo, que yo tenga muchas inversiones.
Que yo tenga una actividad, una industria de papas, pero además yo tenga muchos certificados y muchos ingresos y me dedico mucho a eso. Y el gerente financiero de la empresa tiene que estar todos los días renovando los certificados. El salario de ese gerente está dividido en cuando hace asesoría para invertir los certificados y cuando hace asesoría para manejar el flujo de caja de la industria de papas. Entonces, el salario de ese gerente no es deducible todo en la industria de papas, porque hay una parte que dedico a los intereses que dijimos que eran no gravables. Entonces yo tengo que sacar una proporción. ¿Cuál es la proporción? Si mis ingresos por intereses representan 10 del total de ingresos, el 10% del salario de ese gerente es no deducible, que es el tiempo que más o menos le dedica a hacer las gestiones de las inversiones. Como vemos, el tema de la proporcionalidad en renta no es importante. Tiene que ver más bien con pasar gastos no deducibles. Deducibles o no deducibles de la actividad, digamos, principal, en este caso, como bien lo menciona usted, de la industria, ¿verdad? En el caso también, don Germán, si podemos tal vez hablar un poquito de todo lo que viene en el reglamento, la forma, ¿verdad?, de cómo se van a liquidar los impuestos de renta para este periodo. Muy importante. Primero decirle al contador que los del régimen del título 1, la industria de papas y la tienda que vende ropa, en el tema de ingresos y gastos queda exactamente igual porque seguimos cruzando el río con la misma ley que iniciamos el 1 de octubre y por lo tanto terminamos el 30 de septiembre con la misma legislación. Incluso los temas de gastos que están aquí en la ley no impactan en este periodo, sino que impactan hasta el año 20. Acordemos que en renta vamos a terminar el 30 de septiembre y declaramos el 15 de diciembre. Y que iniciamos un periodo el 1 de octubre de 15 meses hasta el 30 de diciembre del 2020. ¿Ok? Entonces ahí va a haber un periodo de 15 meses. Ahí sí estamos todos ya con la ley nueva. Ya estamos claros en ese criterio, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿cómo dice el transitorio de la liquidación? Este señor, el de la industria de papas y el de la tienda, va a terminar el periodo exactamente igual a septiembre, con una sola declaración, va a pagar hasta el 15 de diciembre y solo cambia las tarifas si son preferentes de 10 y de 20, pero normalmente si es tarifa de 30 no cambia nada. Los gastos son los mismos conceptos desde que inició a cruzar el río el periodo del 1 de octubre y sigue exactamente igual. Los que son del régimen inmobiliario, alquileres, ahí tenemos dos cosas. Yo tengo un local en el mall, solo alquileres. Entonces resulta que yo empecé el 1 de octubre en un régimen del título 1, pero la ley me lo cambia. Y me empieza el 1 de julio con un régimen que se llama renta inmobiliaria. Pero resulta, pero es importante, que ahora la declaración es mensual. Entonces, ¿qué significa aquí? Que me terminó el río. No es que me están cambiando el río, es que me terminó, lo crucé todo. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que el 1 de octubre, cuando yo tenía rentas inmobiliarias, y al llegar hasta el 30 de junio, yo voy a pagar eso en la ley vigente, que es la 7092, y lo voy a declarar el 15 de diciembre. No voy a adelantar impuestos, pero no voy a seguir acumulando ingresos y gastos del 1 de julio en adelante. ¿Por qué? Porque ese río, para esa renta terminó y empieza un río nuevo que es mensual. En julio, los alquileres de julio, tengo ese mes y los declaro el 15 de agosto. Y en agosto lo declaro en septiembre. Entonces vea que para las rentas inmobiliarias, exclusivamente inmobiliarias, sí tengo que terminar a junio y declaro el 15 de diciembre ese pedazo. Esos 9 meses. Exactamente. Entonces lo vamos a aclarar con la regla anterior, digamos. La regla anterior. Pero tengo que empezar a cumplir la nueva obligación de julio de rentas inmobiliarias. Tengo que pagarlo el 15 de agosto, lo de agosto. Y en septiembre lo de agosto y en octubre lo de septiembre. Entonces vea que, repito el escenario, me mantiene los derechos adquiridos, como decía la sala. No me están cambiando de caballo a mitad del río. Es que el río terminó más rápido para esos, porque el periodo ahora es mensual. Esto mismo le sucede a las rentas mobiliarias de alquiler de marcas o intangibles, porque como el periodo es mensual, también me terminó el río el 30 de junio y empiezo un río nuevo en julio, entonces empiezo con un régimen mensual. ¿Qué va a pasar entonces con los que tienen, acuérdense que hablamos, la industria de papas o la tienda que también tiene alquileres?
¿Se acuerda que le dije que ahí contaminé los ingresos por alquileres? Ajá. Esos tributan hasta septiembre con el régimen del título 1. Porque esa renta no se ve exclusivamente inmobiliaria, por lo tanto no la declaro por mes. En ese caso, como hay una afectación por integración, se integra a las rentas del título 1 y declaro junto con ellas periodo normal. Y seguiré así por siempre. Nunca voy a hacer renta inmobiliaria porque no es exclusivamente inmobiliaria. Sí, no me dedico exclusivamente a esa actividad económica. Correcto, entonces todos los contribuyentes que están en rentas exclusivamente inmobiliarias tienen que saber que ya tienen que estarse preparando para declarar el 15 de agosto, que esa de 125 tienen que tenerla ya, cómo se hace y todo, porque ya tienen que ir a declarar. Y que tienen una declaración que ya cerró periodo y que tienen que ir a declarar el 15 de diciembre, pero que ya empezó una obligación nueva. ¿Sabe qué es lo que pasó? Que Hacienda no identificó ese nuevo régimen. Me explico, cuando estábamos hablando de IVA, ¿se acuerda que decíamos que en IVA hay el régimen tradicional y el régimen simplificado? Entonces yo me iba y me inscribía, régimen tradicional, régimen simplificado. Hacienda no creó régimen inmobiliario y régimen inmobiliario. Todos son régimen tradicional en renta. Entonces Hacienda nos dijo en el transitorio que todas aquellas empresas que estaban en el régimen de rentas inmobiliarias amanecían el 1 de julio en este nuevo régimen. Pero no sabemos, no nos pasa nada, entramos y consultamos y no hay nada diferente. ¿Sabe qué hace la diferencia? La actividad en la que yo esté. Que inclusive es algo curioso porque si revisamos en este momento el RUT y buscamos la actividad económica de alquileres menor al 1.5 salario base, no está. ¿No está? No está, entonces es curioso porque entonces no nos dan un régimen, ¿verdad? Pero tampoco me dan a nivel de sistema la actividad para poder diferenciar, porque yo ya tengo que hacer mi declaración, como usted bien lo atiende, ¿verdad? Del IVA, independientemente si cobré o no cobré IVA, tengo que hacer la declaración porque tengo que poner si son exentas o grabadas, ¿verdad? Correcto, independientemente tengo que hacer la declaración. Y en el caso de la renta, ¿verdad? Pues también, ya ahora el 15, ¿verdad? Todos los que están afectos a este régimen como actividad principal, el 15 tienen que presentar sus 2 declaraciones. IVA y renta, y mes a mes y en adelante, y ¿verdad? Y hasta que pase alguna otra cosa, ¿verdad? Exactamente. Vea que entonces ahora sí estamos muy claros de cómo liquidar el periodo 19, que es la idea de esta pregunta que usted me hace. Claro. Si yo estoy en el régimen de la industria de papas o la tienda de ropa, termino septiembre. Si además de eso tengo ingresos por alquileres, termino en septiembre. Si soy exclusivamente alquileres, tengo un periodo que ya terminó el 30 de junio y lo declaro en diciembre y empiezo por mes. Si soy exclusivamente mobiliario, alquiler de marcas, terminé en junio y sigo por mes hasta septiembre. Entonces ya estamos claros de cómo se va a liquidar el periodo fiscal 2019. Ahora nada más lo que me queda es decir entonces que el 1 de octubre se empieza un régimen de un periodo de 15 meses para los del título 1. Los que estamos en las rentas inmobiliarias seguimos mes a mes. No nos va a cambiar nada. No nos va a cambiar nada. Porque seguimos una declaración por mes y pagando como corresponde mes por mes. De tal forma que para mí sí está claro ya la forma en que opera el régimen de renta en Costa Rica. Es un poquito complejo. No es fácil. Hay que ubicar bien. Yo les recomiendo a los que están en el régimen inmobiliario que entren, vean la actividad que está y que busquen las actividades. Son 5 actividades que son las que clasifica como régimen inmobiliario y esos son los que les nació la obligación en este mes y que tienen que declarar el 15 de agosto. Y si no, yo con mucho gusto los hago llevar al colegio para que el colegio los suba a la página cuáles son esas actividades para que puedan identificar, porque desgraciadamente con las consultas que hacemos en la página de Hacienda no sabemos si estamos inscritos o no en el régimen inmobiliario o no. Así entonces, ya ahora nos queda la globalidad y solo quedan un par de cosas más, que es cuando en Costa Rica hay un bien inmueble que es propiedad de una persona extranjera o de una sociedad extranjera. En el momento en que yo, costarricense, le compre ese bien a esa persona extranjera, yo le hago una retención del 2.5 como ganancia de capital y lo tengo que declarar a Hacienda. Entonces, de ahora en adelante hay que tener un poquito de cuidado cuando se compra un bien inmueble a un extranjero, de que yo, comprador, soy el obligado a hacer una retención del 2.5.
Yo, persona física, persona jurídica, contribuyente, no contribuyente. Contribuyente de impuestos. Okay, hago la retención y lo tengo que enterar a Hacienda. Ok, muy es bien. correcto. También hay un tema importante, don Germán, que es el tema de remesas al exterior, ¿verdad? Porque me parece que ahí cambió un poquito la tasa y también había una confusión porque en uno de los artículos dice que los dividendos están sujetos a una tasa del 25% por remesas al exterior. Ajá. Entonces, habían personas que pensaban, ¿verdad? O algunas consultas, ahí que nos fuimos encontrando que decían, bueno, el impuesto a los dividendos cambió, ya no es un 15, ahora es un 25, pero también hay que dejar claro que la tasa de dividendos se mantiene, no ha variado, es el 15. y que este 25% es básicamente por el tema del pago a dividendos, pero por el tema de remesas al exterior, que acá a nivel local, digamos, no ha variado nada de eso. No ha variado nada. A nivel del impuesto a los dividendos se mantiene tasa de 15, nada más en el dividendo agregar que nos agregaron un requisito de cuándo procede la retención. ¿Cuál es la diferencia? Anteriormente solo se pagaba el impuesto a los dividendos, solo se retenía cuando se pagaba a persona física o se pagaba al exterior. Ahora nos agregaron cuando se pague a una sociedad que no tenga actividad. Entonces, si la empresa recibidora es una holding que no tiene actividad, el pagador, la hija, va a retener. Pero si la holding tiene actividad, está inscrita en tributación, la hija, cuando le pague el dividendo, no va a retener. Ese es el único cambio que hay a nivel interno, tasa de 15. Remesas al exterior, lo que modificaron fue nada más los servicios profesionales que están con 15 y las dietas que quedaron, perdón, que estaban con 15 pasan a 25 y las dietas que estaban con 15 que pagan a 25. No los dividendos son los que cambian. Las dietas pasan de 15 a 25 y los servicios profesionales pasan de 15 a 25. El impuesto a los dividendos es exactamente igual, es el 15%. Y entonces las dietas es lo que cambia. Lo que cambia. ¿Cuándo son al exterior? Cuando se pagan a directores del exterior, que pasan al 15%. La dieta normal está en tasa de 15%. Sí, aquí hay un tema que les quiero dejar una duda que tengo. Creo que es importante para los contadores porque ellos lo van a ver mucho. El tema es que si la dieta tiene IVA o no tiene IVA. Sí. El tema es que la ley no establece nada y para mí la dieta no debería tener IVA porque tiene un impuesto de retención en la fuente y no es un servicio profesional, es por ser director que yo estoy ahí ejerciendo un cargo. Entonces para mí no debería tener IVA y no debería tener factura, es suficiente con la retención. Por eso lo estoy diciendo sin tener un artículo de la ley que me lo respalde digámoslo así. O una consulta de Hacienda. Pero hay que cuidar un poquito con el tema de la dieta porque podría ser que no tenemos claridad de si el servicio de la dieta tiene. Es ahí tal vez importante que el contador que tenga esa situación, ¿verdad?, realice la consulta directamente al Ministerio de Hacienda. Es correcto. Y que lo haga de manera individual, porque también cometemos el error y cabe el programa para destacar esto, don Germán, que muchas veces tomamos el criterio que le dan una empresa y lo hacemos vinculante. Y, ¿verdad? Y cada empresa tiene sus situaciones y sus características. Entonces, que cada consulta que se haga a la administración tributaria de un tema y que pues, las dudas que se han generado, evidentemente, y con toda razón tal vez de la entrada en vigencia de la nueva ley, muchos toman un criterio que le dan a otra empresa y lo toman para su propia empresa y lo hacen vinculante, y tal vez es importante recalcar esa parte. Don Germán, tal vez como para ir cerrando ya el programa y bueno, creo que nos amplió muchísimo, de verdad que, bueno, muchísimo, me queda muchos de los temas ahora, ¿verdad? Con esta liquidación que tenemos que hacer ahora de impuesto a las utilidades a fin de año, es conversar tal vez un poquito del tema de estos sistemas, ¿verdad? Contables que estamos escuchando a nivel de mercado y que nos hablan de que vienen a ser como un aliado, ¿verdad?, para el tema del registro y de confección de declaraciones, tanto del IVA como declaraciones de renta. Entonces, conocer su criterio al respecto de este tema. Sí, ¿qué es lo que pasa? Que ahora, al yo tener un sistema de emisión de factura electrónico, a mí me está quedando muy fácil, por así decirlo, un Excel electrónico, donde yo tengo todas mis ventas una a una, factura por factura, y clasificado la tarifa que cobré, separado el costo, la tarifa, o sea, tengo todo un detalle perfectamente armado. Y como yo con el mismo sistema
recibo y apruebo las facturas de mis proveedores, yo tengo todas las compras que realicé y tengo el IVA pagado, el monto, las diferentes tarifas. Entonces yo tengo una ayuda importantísima para empezar a hacer la declaración de renta, pero la declaración es mucho más que eso. Lleva un análisis, lleva una prorrata de tarifas diferentes que hay que hacer, porque hay tarifas diferentes, hay exentos, hay sujetos, hay no sujetos, entonces todo eso hace que la herramienta sea eso, una herramienta, pero siempre el contador tiene que estar ahí analizando y clasificando correctamente las cosas para armar la declaración, la nueva D104, que es totalmente nueva, gigantesca, que tenemos que revisarla muy bien y entenderla cómo se hace. Y tenemos que declarar ya el 15 de agosto. Entonces, estas herramientas funcionan, pero no son las únicas, no son las que hacen la declaración, sino que tiene que estar un contador detrás de ello haciendo esa declaración para que haga la parte del análisis respectivo que tiene que hacerse. Claro que sí, y bueno, agradecerle mucho a don Germán la visita, ¿verdad? A nuestros patrocinadores, por supuesto, a Tecapro, a GTI y a Cyberful por permitirnos el espacio. Y don Germán, no sé si quiere darnos una palabra de cierre, alguna reflexión, ¿verdad? A todos los CPIs que nos están escuchando por medio del programa La Voz del Contador Privado para encerrar ya de esta manera el programa. Yo quiero decir que en esta implementación de leyes el contador es muy importante. Es el brazo derecho del empresario. Y el contador tiene, en primer lugar, que prepararse, tiene que capacitarse para aplicar correctamente. Segundo, tiene que entender que no es tan complejo, que no nos variaron todo en renta, que hay contadores que siguen haciendo lo mismo, la industria de papas y la tiendita de ropa, sigue igual, que tengo que centrarme en lo que cambió y ver si yo estoy en esos elementos que cambiaron y hacer los cambios que tenga que hacer. Pero que en esos momentos de que hay mucha información en la calle, no toda correcta, como ubicarse, como leer un poquito, capacitarse para hacerlo correctamente y poder dar la mejor información para que la empresa pague los impuestos correctos, sin atrasos, sin multas y sin intereses. Claro, muy importante porque básicamente las multas que tenemos ahora con la nueva entrada en vigencia de la ley son bastante onerosas. Y como bien lo atiende don Germán, es muy importante que los contadores nos actualicemos y nos capacitemos para brindar una mejor asesoría a nuestros clientes. De esta manera cerramos un programa más. Agradecer nuevamente a nuestros patrocinadores GTI, Tecapro y Cyberful por el espacio y el patrocinio a este programa. Muchísimas gracias y que tengan lindo día. La Voz del Contador Privado le agradece su sintonía, un programa de interés contable realizado especialmente para nuestros colegiados. Enriquezca su conocimiento profesional de la mano de nuestros especialistas. Les recordamos estar pendiente de nuestras redes sociales para sintonizar nuestra próxima emisión. Los esperamos.